En la vida de cada uno de nosotros, hay momentos que nos llevan a una encrucijada. Imagina a Elías, un hombre abrumado, atrapado en la vorágine de un mundo caótico. Con el alma desgastada, se da cuenta de que la verdadera desorden en su vida no proviene de afuera, sino que brota de su propia mente. Su búsqueda por la paz interior se convierte en un viaje transformador, donde el estoicismo le ofrece un faro en la oscuridad de su confusión. Agradecido por su primer descubrimiento, Elías comprende que someter y dominar sus pensamientos es esencial. Una mente enfocada puede ser su más grande aliada, mientras que una mente descontrolada se convierte en su peor enemiga. A través de este relato inspirador, te invitamos a descubrir 13 prácticas estoicas que pueden cambiar tu vida de manera radical. Estas no son solo reglas, son principios cruciales que nos enseñan a actuar en un mundo impredecible y nos orientan hacia una existencia más plena y serena. Desde aceptar la temporariedad de cualquier situación, hasta aprender a cuidar de las palabras que pronunciamos, cada uno de estos conceptos se entrelaza para formar una red de paz y control en medio del caos. ¿Estás listo para dar un giro significativo en tu vida? Si quieres liberarte del peso de la comparación y comenzar a centrarte en tu propio crecimiento, si anhelas encontrar un propósito claro que guíe tus acciones, y si deseas aprender a administrar tu tiempo de manera efectiva, este vídeo es para ti. Con cada práctica que vamos a explorar, podrás encontrar claridad en medio de la confusión y fuerza en momentos de dificultad. Acompáñanos en este recorrido donde transformaremos juntos el desorden en orden y la inquietud en profunda paz interior. Sumerjámonos en el destello de la sabiduría estoica y dejemos que estas lecciones se conviertan en el mapa que guíe nuestra búsqueda de una vida más significativa y auténtica. 1. Domina tus pensamientos. 2. Acepta la temporariedad. 3. Evoluciona sin comparaciones. 4. Cuida tus palabras. 5. Responde, no reacciones. 6. Vive con propósito. 8. Practica la incomodidad voluntaria. Define prioridades claras. Reconoce el desorden. 11. Fortalece tu disciplina personal. 12. Elimina lo que drena energía. 13. Mejora tus relaciones. Prepárate para una transformación personal que cambiará tu perspectiva y fortalecerá tu espíritu. Esta es la oportunidad de poner en práctica el estoicismo y encontrar la paz que tanto has estado buscando. Comencemos. Amencemos. Si este viaje de introspección resuena contigo, te invito a darle me gusta a este vídeo y a compartirlo con alguien que, como Elías, busque un faro en medio de la confusión. Tu apoyo ayuda a que este mensaje de serenidad y fortaleza llegue a más almas. En nuestra primera parada, el camino de Elías nos reveló la verdad fundamental: la necesidad de dominar nuestros pensamientos. Él entendió que su mente, sin una guía consciente, podía convertirse en un torbellino de ansiedad y desorden. Esta no es una tarea fácil, pero es el cimiento sobre el cual se construye cualquier paz duradera. Imagina tu mente como un jardín. Si no lo cultivas, crecerán malas hierbas. Si no siembras intencionadamente, la maleza ocupará el espacio. Los estoicos, desde Epicteto hasta Séneca y Marco Aurelio, nos recordaron que el control sobre nuestra percepción y juicio es el único dominio que realmente poseemos. En el ajetreo moderno, donde las redes sociales, las noticias constantes y las demandas externas compiten por nuestra atención, dominar nuestros pensamientos se vuelve aún más crucial. No se trata de suprimir, sino de observar, cuestionar y redirigir. ¿Es este pensamiento útil? ¿Está basado en la realidad o en la ansiedad? ¿Me acerca a mis valores o me aleja de ellos? Al hacer estas preguntas, comenzamos a discriminar entre lo que merece nuestra energía mental y lo que simplemente es ruido. Elías,
Al practicar esta observación consciente, comenzó a desmantelar la maraña de preocupaciones innecesarias, dándose cuenta de que muchas de sus angustias eran fabricaciones de su propia mente, proyecciones sobre futuros inciertos o lamentos sobre pasados inmutables. El poder no reside en no tener pensamientos negativos, sino en no dejarse arrastrar por ellos, en elegir dónde ponemos nuestro foco, en cultivar el jardín de nuestra mente con discernimiento y propósito. Ahora avancemos a la segunda enseñanza crucial, tan vital como la primera para construir esa fortaleza interna que Elías anhelaba. Acepta la temporariedad. En un mundo que nos invita a aferrarnos a todo, posesiones, relaciones, momentos de alegría, incluso estados de ánimo, la filosofía estoica nos recuerda una verdad liberadora. Todo es transitorio. Nada, absolutamente nada permanece inalterable. Esta es la esencia de Memento Mori, no solo como un recuerdo de nuestra propia mortalidad, sino de la mortalidad de todo lo que nos rodea. Pensemos en un día lluvioso que nos frustra. ¿Podrá durar para siempre? No. De la misma manera, un día soleado, por más que querramos que se extienda, eventualmente dará paso a la noche. La alegría se transforma en calma. Los éxitos dan paso a nuevos desafíos, y las pérdidas, por dolorosas que sean, con el tiempo se vuelven parte de nuestro paisaje interior. En la vida cotidiana moderna, esta práctica es un bálsamo poderoso contra la ansiedad y el apego excesivo. Cuando estamos atrapados en un atasco de tráfico, aceptamos que esa situación es temporal y nuestra frustración disminuye. Cuando enfrentamos un proyecto abrumador en el trabajo, comprender que la fase intensa es finita nos ayuda a mantener la perspectiva. Cuando nos encontramos en medio de una discusión acalorada con un ser querido, recordar que ese momento de tensión es solo un punto en el vasto río de nuestra relación nos permite buscar la reconciliación con mayor facilidad. Elías, en su camino, se dio cuenta de cuánto sufrimiento se causaba a sí mismo al intentar detener el flujo de la vida, al resistirse a los cambios inevitables. Intentaba aferrarse a trabajos que ya no le satisfacían, a relaciones que habían cumplido su ciclo, a una identidad que ya no lo representaba. Aprender a soltar, a permitir que las cosas sigan su curso natural, es una forma de libertad radical. No se trata de pasividad o indiferencia, sino de una profunda aceptación de la realidad. Si una situación es buena, disfrútala plenamente, sabiendo que su naturaleza es efímera. Si es difícil, afróntala con valentía, consciente de que también pasará. Esta práctica nos enseña a vivir con ligereza, a saborear cada instante sin la carga de la permanencia, a abrazar el cambio como la única constante, y a encontrar paz en la danza eterna de la aparición y desaparición de todas las cosas. Es entender que nuestra felicidad no puede depender de que las circunstancias permanezcan estáticas, sino de nuestra capacidad de adaptarnos a su constante flujo. La tercera práctica, que transformó la perspectiva de Elías, y que a menudo es una fuente silenciosa de sufrimiento en nuestra era digital, es: evoluciona sin comparaciones. En un mundo saturado de imágenes idealizadas y narrativas de éxito ajenas, la trampa de la comparación es más seductora y peligrosa que nunca. Las redes sociales, si no se usan con plena conciencia, se convierten en un escaparate donde todos presentamos nuestras versiones más pulidas, haciendo que la vida de los demás parezca inalcanzable, perfecta o más emocionante que la nuestra. Los estoicos, con su énfasis en la virtud y el desarrollo del carácter personal, nos dirían que la única medida válida de progreso somos nosotros mismos, nuestra versión anterior. Como decía Séneca, elige la mejor forma de vida. El hábito la hará agradable. Y esa mejor forma de vida es intrínsecamente personal, no una emulación de la de otro. Cuando nos comparamos, corremos el riesgo de caer en dos extremos tóxicos. Si nos sentimos superiores, caemos en la arrogancia.
Si nos sentimos inferiores, nos sumimos en la envidia, la frustración o la baja autoestima. Ambas emociones son venenos para la tranquilidad del espíritu. El verdadero crecimiento no se mide por lo que tenemos en comparación con el vecino, ni por cuántos me gusta recibe nuestra publicación frente a la de un influencer. Se mide por nuestra capacidad de ser más justos, más valientes, más sabios, más moderados hoy que ayer. Se mide por nuestra paciencia ante la adversidad, por nuestra generosidad hacia los demás, por la honestidad con la que vivimos y por la paz que cultivamos en nuestro interior. Elías, en su momento, se veía constantemente reflejado en el éxito de otros. El compañero que había escalado más rápido en su carrera, el amigo que parecía tener una vida familiar idílica, el conocido que viajaba por el mundo. Esta comparación constante le robaba la alegría de sus propios logros y le impedía apreciar el camino único que estaba construyendo. Aprendió a cerrar las ventanas a esas vidas ajenas y a abrir un espejo hacia su propio interior, preguntándose: ¿estoy siendo mejor de lo que fui ayer? ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis propios principios? ¿Estoy dando lo mejor de mí con lo que tengo? Esta práctica no significa ignorar a los demás o aislarse, sino reconocer que la inspiración puede venir de afuera, pero la verdadera validación y el verdadero progreso vienen de adentro. Nos libera de la necesidad de aprobación externa y nos permite florecer a nuestro propio ritmo, en nuestro propio jardín, cultivando nuestras propias virtudes. La cuarta enseñanza estoica, fundamental para la paz tanto interna como en nuestras interacciones, es: cuida tus palabras. El poder del lenguaje es inmenso. Las palabras que elegimos, tanto las que decimos en voz alta como las que formulamos en nuestra mente, moldean nuestra realidad y la de quienes nos rodean. Los estoicos entendían que la razón, logos, es nuestra capacidad distintiva, y con ella viene la responsabilidad de usarla sabiamente. Marco Aurelio, en sus meditaciones, aconsejaba: sé como la roca contra la que las olas rompen continuamente, permanece inmóvil y somete el oleaje que la rodea. Esto aplica no solo a nuestra resiliencia ante las críticas, sino también a la firmeza y sensatez de nuestras propias expresiones. En la era de la comunicación instantánea y las redes sociales, donde cada pensamiento puede ser compartido con un clic, la práctica de cuidar nuestras palabras es más crítica que nunca. Un comentario impulsivo, una crítica sin fundamento, un rumor sin verificar, pueden tener consecuencias devastadoras. No se trata solo de evitar el daño a otros, sino también de protegernos a nosotros mismos. Las palabras que elegimos para describir nuestra propia situación o nuestras experiencias tienen un impacto directo en nuestra percepción y en nuestro estado emocional. Si constantemente decimos: esto es horrible, o no puedo hacer esto, estamos programando nuestra mente para la derrota. Si, por el contrario, decimos: esto es un desafío, o puedo intentarlo, estamos abriendo puertas a la resiliencia y la posibilidad. Elías, en su camino, descubrió que muchas de sus relaciones se veían tensas por comentarios impulsivos, quejas constantes o juicios precipitados. Se dio cuenta de que sus palabras, a menudo, eran el reflejo de una mente desordenada. Al aprender a pausar antes de hablar, a considerar la verdad, la necesidad y la amabilidad de sus expresiones, el famoso triple filtro de Sócrates: ¿es verdad? ¿Es bueno? ¿Es útil? Comenzó a transformar sus interacciones. Sus conversaciones se volvieron más significativas, sus quejas disminuyeron y su presencia se volvió más calmada y constructiva. Cuidar nuestras palabras implica también escuchar activamente, elegir el silencio cuando es más sabio que hablar, y utilizar el lenguaje para construir puentes en lugar de muros. Es una manifestación externa del dominio interno que buscamos, una práctica consciente de la razón para fomentar la virtud y la armonía. La quinta práctica estoica, intrínsecamente ligada a la anterior, es
Responde, no reacciones. Esta distinción es sutil, pero profundamente poderosa. Una reacción es automática, impulsiva, una respuesta condicionada a un estímulo externo, a menudo impulsada por nuestras emociones más primarias, como el miedo, la ira o la frustración. Una respuesta, en cambio, implica una pausa, un momento de deliberación consciente antes de actuar. Es la aplicación de la razón y la sabiduría en medio del torbellino. Epicteto lo expresó claramente. No son los acontecimientos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Entre el evento y nuestra reacción existe un espacio en el que podemos elegir. En el ritmo frenético de la vida moderna, somos bombardeados constantemente con estímulos que provocan reacciones. Un correo electrónico irritante, un comentario crítico en redes sociales, un conductor imprudente en la carretera, una noticia perturbadora. La tendencia natural es reaccionar de inmediato, responder con enojo, quejarse, culpar o entrar en pánico. Sin embargo, estas reacciones automáticas rara vez nos llevan a resultados deseables. A menudo escalan los conflictos, nos agotan emocionalmente o nos hacen arrepentir de nuestras acciones. Practicar la respuesta significa cultivar ese espacio entre el estímulo y la acción. Es respirar profundamente, tomar un momento, incluso si es solo un segundo, para evaluar la situación, recordar nuestros principios y elegir una acción que esté alineada con nuestra razón y nuestros valores. Elías, al principio de su viaje, era un maestro en las reacciones impulsivas. Un desacuerdo en el trabajo se convertía en una discusión acalorada. Un comentario de su pareja lo sumía en la defensiva. Un problema inesperado lo paralizaba con la ansiedad. Al practicar la pausa, comenzó a notar la oleada de emoción que surgía, pero en lugar de dejarse arrastrar, aprendió a observarla, a dejar que pasara, y luego a considerar la mejor forma de actuar. No se trata de eliminar las emociones, lo cual es imposible e indeseable, sino de evitar que ellas tomen el control de nuestro timón. Respondiendo en lugar de reaccionando, recuperamos nuestra autonomía. Nos convertimos en los autores de nuestras acciones, en lugar de meros autómatas de nuestros impulsos, y construimos relaciones más sanas y un interior más sereno. Es la diferencia entre ser una hoja arrastrada por el viento y ser un árbol firmemente enraizado, capaz de doblarse, pero no de romperse. La sexta práctica estoica, esencial para una vida de significado y dirección, es vive con propósito. En un mundo que nos empuja hacia la gratificación instantánea, la acumulación de posesiones y la búsqueda de un hedonismo superficial, es fácil perderse en la vorágine y sentir un vacío. Incluso cuando aparentemente lo tenemos todo. Los estoicos entendían que la verdadera satisfacción y la eudaimonia, florecimiento humano, no provienen de lo externo, sino de vivir de acuerdo con la razón y la virtud, con un claro sentido de lo que es importante. Marco Aurelio lo resumió al decir: si no tienes un propósito, ¿por qué vives? Este propósito no es necesariamente grandioso o mundial. Puede ser tan simple como ser un buen padre, un trabajador diligente, un miembro de la comunidad útil, o alguien que busca constantemente mejorar su carácter. Vivir con propósito es tener una brújula interna que guíe nuestras decisiones y acciones. Nos permite filtrar lo que es verdaderamente importante de lo que es trivial. Cuando sabemos por qué hacemos lo que hacemos, cada pequeña tarea, cada interacción, cada desafío adquiere un significado más profundo. En el contexto moderno, donde la búsqueda de la felicidad a menudo se malinterpreta como la búsqueda de placer sin fin, tener un propósito nos ancla. Nos protege de la deriva, de la sensación de que estamos simplemente pasando el tiempo. Nos da la resiliencia para enfrentar las dificultades, porque vemos los obstáculos no como barreras, sino como pruebas en el camino hacia nuestro objetivo.
Elías, antes de su transformación, se sentía a menudo a la deriva. Su trabajo le parecía monótono, sus hobbies superficiales, sus relaciones carecían de profundidad. No tenía una estrella polar que guiara sus días. Al integrar esta práctica, comenzó a reflexionar sobre sus valores más profundos. ¿Qué tipo de persona quería ser? ¿Qué quería aportar al mundo? ¿Cómo podía vivir una vida que honrara su razón y su humanidad? Al alinear sus acciones diarias con estos propósitos, su trabajo se convirtió en una oportunidad para la excelencia. Sus relaciones se nutrieron de una intención genuina, y su tiempo libre se dedicó a actividades que realmente lo enriquecían. Vivir con propósito no significa que cada momento sea trascendente, sino que cada momento tiene la oportunidad de estar alineado con algo más grande que el mero impulso o el placer momentáneo. Es la disciplina de la intención, de preguntar continuamente, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Está esto contribuyendo a la persona que quiero ser y a la vida que quiero construir? Y al responder con honestidad, encontramos una fuente inagotable de motivación y una profunda paz. La séptima enseñanza, crucial para cualquier persona que se sienta abrumada por las exigencias de la vida moderna, es: sé dueño de tu tiempo. El tiempo es, sin duda, nuestro recurso más valioso y finito. Los estoicos lo sabían profundamente. Séneca, en particular, dedicó gran parte de sus escritos a la brevedad de la vida y la importancia de administrar nuestro tiempo con sabiduría. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho, escribió. En la actualidad, con la constante avalancha de notificaciones, correos electrónicos, reuniones y distracciones digitales, la sensación de que el tiempo se nos escapa de las manos es casi universal. Estamos constantemente ocupados, pero a menudo nos preguntamos si estamos siendo verdaderamente productivos o simplemente reaccionando a las demandas externas. Ser dueño de tu tiempo no significa tener una agenda perfecta o trabajar más horas. Significa ser intencional con cada minuto, elegir conscientemente dónde invertimos nuestra energía. Implica la disciplina de decir no a las distracciones y a las peticiones que no se alinean con nuestros propósitos y prioridades. También significa crear bloques de tiempo para el trabajo profundo, para la reflexión, para el descanso y para las relaciones significativas. En lugar de permitir que nuestro día sea dictado por la urgencia de otros, Elías, antes de su camino estoico, se sentía constantemente arrastrado por la corriente de su calendario. Su tiempo era un campo de batalla entre las expectativas laborales, las sociales y las personales, y a menudo se sentía exhausto y frustrado al final del día, sin haber logrado lo que realmente importaba para él. Aprendió a auditar su tiempo, a observar dónde se estaba yendo y a preguntar: ¿esta actividad me acerca a mis metas o me aleja de ellas? ¿Estoy usando este tiempo de una manera que honre mis valores? Empezó a delegar, a establecer límites claros con su trabajo, a apagar su teléfono durante ciertas horas, a dedicar tiempo ininterrumpido a tareas importantes y a reservar espacios para la meditación y el ejercicio. Esto no solo le dio más horas, sino que le dio una sensación de control y de eficacia que antes le era ajena. Ser dueño de tu tiempo es, en esencia, ser dueño de tu vida. Es un acto de autodisciplina y autoconocimiento, una declaración de que tu energía vital es preciosa y que solo tú tienes la autoridad para decidir cómo se gasta. Al hacerlo, liberamos espacio no solo en nuestra agenda, sino también en nuestra mente, reduciendo el estrés y abriendo la puerta a una vida más deliberada y plena. La octava práctica es una de las más contraintuitivas, pero poderosas del arsenal estoico. Practica la incomodidad voluntaria. En una sociedad que valora la comodidad por encima de todo, que nos ofrece atajos para evitar cualquier fricción o molestia, los estoicos nos invitan a hacer precisamente lo contrario:
buscar la incomodidad de manera intencionada. Séneca nos animaba a dedicar unos días a la pobreza voluntaria, a imaginarnos sin nuestras posesiones habituales, a comer menos, a dormir en el suelo, para templar el espíritu contra las eventualidades de la fortuna. No se trata de masoquismo, sino de una preparación mental, una vacunación contra el sufrimiento futuro. La incomodidad voluntaria es una forma de fortalecer nuestra resiliencia y de recalibrar nuestra apreciación por lo que tenemos. Al exponernos deliberadamente a pequeñas dosis de privación o dificultad, nos damos cuenta de lo poco que realmente necesitamos para ser felices y de lo capaces que somos de soportar situaciones que tememos. En el mundo moderno, esto puede manifestarse de muchas maneras. Podría ser tomar una ducha fría en lugar de una caliente, ir caminando al trabajo en lugar de usar el coche, abstenerse de revisar el teléfono durante 1 hora, o saltarse una comida. Podría ser vestirse con menos ropa en un día fresco, o abstenerse de café por un tiempo. El objetivo no es sufrir por sufrir, sino probar nuestros límites, desafiar nuestra dependencia de la comodidad y desarrollar una fortaleza interior que nos permita enfrentar las inevitables dificultades de la vida con mayor ecuanimidad. Elías, al principio, era adicto a su zona de confort. Cualquier interrupción en su rutina lo irritaba. Cualquier privación menor lo frustraba. Al empezar a practicar la incomodidad voluntaria, como ir a trabajar en transporte público en lugar de su coche o ayunar por unas horas, descubrió que muchas de sus necesidades eran en realidad preferencias. Se dio cuenta de que podía prescindir de muchas cosas sin que su felicidad o su bienestar se vieran afectados. Esta práctica le infundió una confianza silenciosa, un conocimiento de que podía adaptarse y prosperar incluso cuando las circunstancias no eran ideales. Nos enseña que la verdadera libertad no radica en tener siempre lo que queremos, sino en ser capaces de adaptarnos a no tenerlo, en liberarnos del yugo de la dependencia de las circunstancias externas. Es un entrenamiento para el alma, una forma de recordarnos que nuestra fortaleza no depende de la abundancia, sino de nuestra capacidad de enfrentar la escasez. La novena práctica estoica, crucial para la eficacia y la tranquilidad, es: define prioridades claras. En un mundo que nos presenta una infinidad de opciones y tareas, la falta de prioridades es una receta para el estrés y la ineficiencia. Nos sentimos abrumados porque todo parece importante y urgente. Los estoicos, con su énfasis en la razón y la acción virtuosa, nos instaban a distinguir entre lo que está en nuestro control y lo que no, y a enfocar nuestra energía en lo primero. Dentro de lo que está en nuestro control, debemos discernir qué es lo más importante para nuestro desarrollo como seres humanos racionales y virtuosos. Establecer prioridades claras significa ir más allá de una simple lista de tareas pendientes. Significa identificar los valores fundamentales que guían nuestra vida, nuestro propósito, como vimos antes, y luego alinear nuestras acciones diarias con esos valores. ¿Cuáles son las 3 cosas más importantes que puedo hacer hoy para avanzar hacia la persona que quiero ser o la vida que quiero construir? ¿Qué actividades tienen el mayor impacto en mi bienestar a largo plazo, en mis relaciones, en mi trabajo, en mi crecimiento personal? En el torbellino de la modernidad, donde las urgencias a menudo eclipsan lo importante, definir prioridades claras es un acto radical de autocontrol. Nos obliga a decir no a muchas cosas, a delegar, a posponer e incluso a eliminar tareas que, aunque parezcan productivas, no contribuyen a nuestros objetivos más elevados. Elías, en su proceso de ordenamiento, se dio cuenta de que su vida era una reacción constante a las demandas ajenas. Su bandeja de entrada era su jefe, su lista de WhatsApp su gurú. Al empezar a definir sus prioridades, su salud, su crecimiento personal, el tiempo de calidad con su familia, su contribución significativa en el trabajo, comenzó a organizar su día de forma proactiva. Aprendió a identificar las rocas grandes,
que debían ir primero en su jarra de la vida, antes de que los guijarros y la arena de las trivialidades la llenaran por completo. Esta práctica no solo reduce el estrés al darnos una dirección clara, sino que también aumenta nuestra productividad y nuestra satisfacción al final del día. No se trata de hacer más, sino de hacer lo correcto, lo que verdaderamente importa, lo que nos acerca a la vida que deseamos vivir. Es la disciplina de la intencionalidad, de elegir conscientemente dónde invertimos nuestro precioso tiempo y energía. La 10ª enseñanza estoica. A menudo, el punto de partida silencioso para el cambio es reconoce el desorden. Antes de poder ordenar nuestra vida, nuestras emociones o nuestro entorno, debemos ser brutalmente honestos con nosotros mismos sobre dónde y cómo existe ese desorden. La premisa de este video comenzó con Elías dándose cuenta de que el verdadero desorden no venía de afuera, sino de su propia mente. Este reconocimiento es un acto de valentía estoica. Los estoicos abogaban por la autoconciencia rigurosa, por una evaluación honesta de nuestras percepciones, juicios y acciones. No podemos mejorar lo que nos negamos a ver. En la sociedad actual, es fácil vivir en una burbuja de autoengaño, distrayéndonos con el entretenimiento, las posesiones o las actividades frenéticas para evitar confrontar las áreas de nuestra vida que están desequilibradas. El desorden puede manifestarse de muchas formas. Una mente ruidosa llena de preocupaciones infundadas, un calendario caótico sin espacio para lo esencial, relaciones tóxicas que drenan nuestra energía, un entorno físico desordenado que refleja o amplifica nuestro estado mental interno, hábitos autodestructivos que sabotearán nuestro bienestar a largo plazo. Reconocer el desorden no es un ejercicio de autocrítica destructiva, sino de observación desapasionada. Es como un médico que diagnostica una enfermedad. No la juzga, simplemente la identifica para poder prescribir una cura. Elías, al principio, vivía en una especie de niebla, donde las cosas simplemente pasaban. Se sentía ansioso, pero no sabía por qué. Se sentía improductivo, pero no identificaba la causa. Al adoptar la práctica de la autoobservación y la reflexión diaria, una práctica estoica clave como el examen nocturno, comenzó a ver los patrones de su propio desorden. Vio cómo sus pensamientos negativos creaban su ansiedad, cómo su falta de planificación generaba su estrés, cómo sus relaciones sin límites claros le robaban su paz. Este reconocimiento fue doloroso al principio, pero también increíblemente liberador. Le dio el punto de partida, el mapa del territorio que necesitaba conquistar. Nos invita a una profunda introspección. ¿Dónde estoy permitiendo el caos en mi vida? ¿Qué área está pidiendo a gritos una revisión? ¿Qué verdades incómodas estoy evitando enfrentar? Al reconocer el desorden, creamos la oportunidad de actuar con sabiduría y de restaurar la armonía. Es el primer paso indispensable hacia cualquier forma de automejora significativa. La 11ª práctica estoica, el motor que impulsa todas las demás, es fortalece tu disciplina personal. Sin disciplina, las intenciones más nobles y los conocimientos más profundos se desvanecen. Los estoicos entendían que la libertad no es hacer lo que uno quiere en cada momento, sino tener la capacidad de hacer lo que uno sabe que es correcto, incluso cuando es difícil o impopular. La disciplina es la herramienta que nos permite vivir de acuerdo con nuestros principios y nuestros valores, en lugar de ser esclavos de nuestros impulsos, emociones o las demandas externas. Como decía Epicteto, la libertad no es el derecho de hacer lo que queramos, sino el derecho de hacer lo que debemos. En la sociedad actual, la disciplina a menudo se percibe como restrictiva o aburrida, pero en realidad es la llave a una verdadera autonomía. Es la diferencia entre levantarse tarde y arrepentirse, o levantarse a tiempo para empezar el día con propósito. Es la diferencia entre ceder a la tentación de la comida chatarra o elegir alimentos nutritivos que apoyen nuestra salud.
Es la diferencia entre procrastinar una tarea importante o enfrentarla con diligencia. Fortalecer la disciplina personal no significa ser perfecto desde el principio, sino construir hábitos poco a poco, con consistencia y autocompasión. Es comenzar con pequeñas victorias, cumplir una promesa que te hiciste a ti mismo, terminar una tarea que habías estado posponiendo, mantener un horario de sueño regular. Cada pequeña victoria refuerza la creencia en nuestra propia capacidad para el autocontrol y fortalece los músculos de la disciplina. Elías al principio carecía de disciplina en muchas áreas. Se prometía empezar a hacer ejercicio, pero no lo hacía. Se decía que leería más, pero terminaba viendo la televisión. Esta falta de disciplina lo hacía sentir ineficaz y frustrado. Al integrar la disciplina estoica, comenzó a implementar pequeñas rutinas inquebrantables. Unos minutos de meditación cada mañana, un paseo diario, la lectura de un capítulo de un libro cada noche. Al principio fue difícil, pero la constancia transformó estos actos en hábitos arraigados, y con cada hábito nuevo, su confianza y su sensación de control sobre su vida crecieron. La disciplina es la base de la autorrealización. Es lo que nos permite trascender el mero placer momentáneo y trabajar hacia un bien mayor, tanto para nosotros mismos como para los demás. Es el compromiso firme con el camino virtuoso, la constancia en la búsqueda de la sabiduría y la serenidad. La 12ª práctica, crucial para proteger nuestra energía vital y nuestra paz, es: elimina lo que drena energía. En nuestro viaje hacia la serenidad estoica, no solo se trata de añadir prácticas virtuosas, sino también de identificar y erradicar aquello que nos debilita, nos distrae y nos roba la vitalidad. Los estoicos nos enseñaron a distinguir entre lo que es útil y lo que no, entre lo que contribuye a nuestra virtud y lo que nos aleja de ella. Esto aplica no solo a nuestros pensamientos, como vimos al principio, sino también a nuestras actividades, nuestras posesiones y nuestras relaciones. En la vida moderna, somos constantemente bombardeados con estímulos que prometen felicidad o productividad, pero a menudo solo resultan en agotamiento y vacío. Las redes sociales excesivas, las noticias negativas constantes, el chismorreo, las obligaciones sociales impuestas, los objetos que acumulamos y que requieren nuestra atención y mantenimiento, o incluso ciertos alimentos que nos dejan aletargados. Eliminar lo que drena energía es un acto de autoprotección y autoconocimiento. Significa hacer un inventario honesto de nuestro día a día y preguntarnos: ¿esta actividad o interacción me nutre o me agota? ¿Me acerca a mis valores o me aleja de ellos? ¿Es esencial para mi bienestar o es un simple lastre? No se trata de eliminar todo lo que es difícil o desafiante, ya que la incomodidad voluntaria nos enseña su valor, sino de identificar lo que es inherentemente improductivo, negativo o tóxico sin un propósito redentor. Elías en su proceso comenzó a notar patrones. Había ciertas amistades que lo dejaban exhausto, no revitalizado. Había horas que pasaba navegando sin rumbo en Internet, que le dejaban una sensación de vacío. Había ciertos compromisos que asumía por costumbre o por complacer a otros, pero que le robaban tiempo y energía para lo que realmente importaba. Al identificar estos drenajes de energía, comenzó a establecer límites. Se alejó de ciertas conversaciones, redujo el tiempo en redes sociales, aprendió a decir no a invitaciones que no resonaban con él y simplificó su entorno físico. El resultado no fue una vida vacía, sino una vida con más espacio y energía para las cosas que realmente le aportaban alegría, propósito y crecimiento. Eliminar lo que drena energía es una forma de limpiar el canal, de quitar los obstáculos para que el flujo de nuestra vida pueda moverse con mayor claridad y fuerza. Es una práctica de discernimiento que nos permite proteger nuestro santuario interno y asegurar que nuestra energía se invierta sabiamente.
Finalmente, la 13ª práctica, vital para nuestro bienestar y para nuestra conexión con el mundo, es mejora tus relaciones. Aunque el estoicismo a menudo se asocia con el autocontrol y la autosuficiencia individual, los estoicos también reconocieron la importancia de nuestra vida en comunidad. Como seres sociales, nuestras interacciones con los demás son una fuente inagotable de oportunidades para practicar la virtud. La justicia, la benevolencia, la paciencia, la honestidad. Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos recordaba que estamos hechos para cooperar, como los pies, como las manos, como los párpados, como las hileras de los dientes superiores e inferiores. Obrar, por tanto, en contra de los demás, es obrar en contra de la naturaleza. Mejorar nuestras relaciones no significa buscar la aprobación de todos o evitar cualquier conflicto. Significa cultivar la calidad de nuestras interacciones. Implica escuchar más de lo que hablamos, practicar la empatía, ofrecer ayuda desinteresadamente, perdonar cuando es posible y a veces establecer límites firmes cuando una relación se vuelve tóxica o abusiva, lo cual se relaciona con la práctica de eliminar lo que drena energía. También significa ver a los demás como seres humanos que, como nosotros, luchan, cometen errores y buscan su propio bienestar, y extenderles una medida de comprensión y compasión. En la era de la conectividad digital, paradójicamente, a menudo experimentamos una profunda desconexión. Tenemos cientos de amigos en línea, pero pocas conexiones significativas cara a cara. Mejorar nuestras relaciones implica invertir tiempo y energía en aquellas que son verdaderamente importantes, y ser un buen amigo, un buen familiar, un buen colega. Elías, al principio, tenía relaciones superficiales o permitía que los resentimientos se enquistaran. Al adoptar la mentalidad estoica, comenzó a acercarse a sus interacciones con una nueva intención. Practicó la escucha activa, dejó de culpar, ofreció su apoyo de manera más genuina y, cuando fue necesario, tuvo conversaciones difíciles con honestidad y respeto, siempre buscando la razón y el beneficio mutuo. Aprendió que el conflicto no siempre es algo a evitar, sino una oportunidad para la claridad y el crecimiento, siempre y cuando se aborde con virtud. Esta práctica nos enseña que aunque somos responsables de nuestra propia paz, nuestra felicidad a menudo se entrelaza con el bienestar de aquellos que nos rodean. Al mejorar nuestras relaciones, no solo enriquecemos la vida de los demás, sino que también cultivamos un sentido más profundo de conexión, propósito y alegría en nuestra propia existencia. Es la manifestación de nuestra virtud cívica, la extensión de nuestra razón hacia el tejido de la humanidad. Hemos recorrido juntos un camino transformador, explorando 13 prácticas estoicas que, como Elías descubrió, son faros en la oscuridad del caos moderno. Desde el dominio de nuestros pensamientos hasta la mejora de nuestras relaciones, cada una de estas enseñanzas es una invitación a la acción. Un mapa para construir una vida de serenidad, propósito y auténtica libertad. No son fórmulas mágicas, sino disciplinas que requieren compromiso, reflexión y práctica constante. Los estoicos, con su sabiduría atemporal, nos ofrecieron una verdad poderosa. No podemos controlar los eventos externos, pero tenemos un poder absoluto sobre cómo los percibimos y cómo respondemos a ellos. Nuestra paz interior no depende de un mundo sin problemas, sino de una mente bien ordenada y un espíritu inquebrantable. Como dijo Epicteto, solo hay un camino hacia la felicidad. Y ese es dejar de preocuparse por cosas que están más allá del poder de nuestra voluntad. Este camino es el que Elías comenzó, y es el que ahora tú tienes la oportunidad de recorrer. Te invito a elegir una de estas 13 prácticas, solo una, y comprometerte a explorarla en tu vida durante los próximos días. Obsérvate. ¿Qué sucede cuando te esfuerzas por responder en lugar de reaccionar? ¿Cómo cambia tu día si defines una prioridad clara y la sigues? ¿Qué impacto tiene en tu mente el reconocimiento honesto de algún desorden interno o externo?
La verdadera sabiduría no reside en saber muchas cosas, sino en vivir lo que ya sabes. ¿Cuál de estas prácticas estoicas te llama con mayor urgencia para comenzar tu propia transformación? ¿Y qué pequeño paso darás hoy para ponerla en acción? Si este contenido ha resonado contigo, te ha brindado claridad o simplemente te ha inspirado, por favor, dale me gusta a este video y considera suscribirte a nuestro canal para seguir explorando juntos el camino hacia una vida más significativa y plena. Tus comentarios, compartiendo tus reflexiones o las prácticas que elijas, enriquecen esta comunidad de buscadores. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima, que la razón guíe tus pasos y la serenidad habite en tu corazón.